¿Qué tal, amigos? Me encuentro en Valle de Abundante. Llevaré hasta las manos de Dios y el Señor que de las montañas lejos de Chivas, una aventura. Mira, hablando de Ciudad de Años, me hospedé en el Hostal Blanca Flor. Aquí me recomendaron comprar un tour por $5 para ir a las manos de Dios y a más lugares.
Viajaremos esta noche en la Chiva La Presumida, la cual nos llevará hasta las montañas donde están los miradores. Y todo inicia alejándonos de la ciudad. La colorida Chiva sube por entre las montañas y por cada minuto de ascenso la temperatura empieza a bajar. En aproximadamente 30 minutos se llega a un primer mirador. El guía de la Chiva usa un micrófono para comunicar. Buenas tardes a todos. ¿Me confirma si está el audio bien? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y sobre todo las felicitaciones de ver gente joven en este mundo de que es de la ciencia, intentar abrir ya el primer caminito, que es después de un tiempo será una avenida de información y bueno, así se empieza y todas las felicitaciones del mundo. Así es que vamos a revisar un momentito lo que es el hipotiroidismo, pero partiendo de las situaciones más básicas. Recordando, para información de las personas que están aquí, la mayoría que obviamente que no me conoce, algunos sí, yo voy dando clase unos 20 años al grupo de internos en la zona, en el área de medicina interna. Por lo tanto, uno sabe que para recordar un tema, hacia sobre todo al grupo de internado, deberíamos recuperar un poco de información y de ahí terminar con el tema. Entonces, me voy a dar el permiso también con el permiso de ustedes, empezar con algo básico como lo que van a ver en este momento. Por ejemplo, cuello, esta es la tiroides, dos lóbulos. Y si lo vemos en corte, perdón que voy a poner un puntero. Me avisan si estoy con un puntero. Ahí, estoy con el puntero, sí. Ya. Entonces ahí está la parte circulatoria. Esto de aquí sería un corte coronal y esto de aquí sería un corte axial esquemático. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está toda la zona relacionado con la tiroides, con su istmo y todo eso. Recuerden que a veces no solo son dos lóbulos, sino en ocasiones también tenemos este lóbulo piramidal, que es un accesorio en ciertas personas. Y cuando hablamos de la tiroides, siempre, como regla, tenemos que recordar que atrás de las mismas tenemos las parótidas, dos a cada lado. Y ya está. Si vemos en esquema general, la tiroides con su cartílago cricoide, pero la tiroides también en relación hacia la hipófisis. Acuérdense que el TSH, una orden de la adenohipófisis hacia la tiroides, y la tiroides haciendo feedback a través del T3 y el T4. Entonces, este es un esquema que ya lo vamos a desglosar,
del eje tiroides hipotálamo o hipotálamo tiroides, hipófisis tiroides, perdón. Y entonces, esto de aquí es en forma general un montón de patologías, pero las tres más comunes, digamos así, siempre nos enfrentamos con un nódulo o con un bocio, con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Estos son como dibujos que se han generalizado y cuando nosotros vamos a hablar en las clases de esto, pues tenemos que poner estas imágenes que son, se los bajan en Google y son comunes. A ver, en este momento vamos a ir desglosando todo este sistema, parte por parte, desde la adenohipófisis hacia la tiroides, hacia los acinos, hacia la tiroglobulina, hacia la captación de yodo y hacia la producción de T3 y T4 y su viaje respectivo siendo captado por los receptores respectivos de las hormonas tiroides. Si yo cojo la tiroides y le veo en la placa, voy a ver los acinos. Estos son los acinos y en medio de ello, obviamente, va a haber el coiloide respectivo. Si a esto de aquí le empiezo a dar nombres, recuerden que tenemos las células foliculares y la sustancia coloide, que es este esquemita. Es un esquema, eso ya no es la placa, ¿no es cierto? Y entonces aquí está la glucoproteína, que es la tiroglobulina, y aquí están los tirocitos o las células tiroides. Y como pueden ver, conjuntamente con esto, están las células C, que son las productoras de calcitonina, que en este momento no las vamos a tratar en ningún momento, pero este es el folículo. Este es el folículo tiroideo y sus capilares y toda esa situación. Ya. Si yo cojo un acino, miren, este es el acino y este es el tiroide, el coloide. Quiere decir que aquí están las células foliculares, las que van a producir a la larga T3 y T4. Esto se relaciona con la captación de yodo y la tiroglobulina. Y aquí tenemos dos bordes, el borde apical y el borde basal. La idea es coger y recordar cómo está formado en forma esquemática la célula tiroide. A ver, salgámonos un rato. Las parafoliculares, que son estas aquí, tienen que ver con la producción de calcitonina. Y está con el calcio, obviamente, que son las células C. En este momento, tal como mencioné hace un momento, no lo vamos a tratar, pero al menos para que recuerden lo básico de la glándula tiroide. Recordemos, dos lóbulos, un istmo, un piramidal accesorio. Está formado por acinos y por este coloide, que es la tiroglobulina. Y aquí está el parafolicular, su célula C, que es con la calcitonina. A ver, aquí está la tiroglobulina. Recordemos que en la tiroglobulina es el sitio donde va a llegar el yodo y va a entrar al coloide y va a empezar a unirse entre la tirosina y el yodo para a la larga producir las hormonas tiroides respectivas. Entonces, aquí unimos la tirosina más el yodo. Recordemos esa situación de cada vez hay más basura, nosotros mismos producimos basura. Qué pena meter esta información, pero vale la pena, más aún con con la contaminación que hay. Cada humano dice que debería producir, o produce de promedio 0,6 kilos por día de basura, y el latinoamericano está produciendo 0,8, y entre ellos estamos nosotros. O sea, hay que aprender a reciclar un poco. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la síntesis de la hormona tiroidea, captamos el yodo a través de este sistema que es el NIS. Capta yodo, lo mete al coloide y para eso utiliza la TPO, la tiroperoxidasa. Pero es importante esta TPO porque después de un momento, para poder entender el hipotiroidismo, vamos a hablar del anti-TPO, que es el antitiroperoxidasa. Después de un momentito se les presenta en un dibujito. Se reúnen los residuos del tirosilo en la tiroglobulina. Acuérdense que la tiroglobulina estaba en el centro del acino y va a formar el monoyodotironina
y la diodotironina, porque aquí se une la tirosina con el yodo. Y cuando están ya formados, dos de estos, dos diodotironina, dará un T4, que la tetrayoditironina, y uno más uno, un monoyodo con un diodo, dará el triyodotironina. Pero, como pueden ver, la hormona, la glándula va a producir del pool de hormona tiroidea, el 80% del pool de la producción de hormona tiroidea es T4. Ya vamos a hacer un especie de trabalengua. Y el T3, el 20%. Ojo, la vida media del T3 es 18 horas, pero es de más potente. Pero el T3 hay que saberlo interpretar. Desde ya, me voy a ir adelantando, métanse en la cabeza, para ustedes los jóvenes sobre todo, que si bien es cierto, tenemos algunos patrones hormonales y algunas sustancias a pedir, sin embargo, con que aprendan a manejar después de esta charla el TSH y el 4 libre, creo que para mí va a ser suficiente. Vamos a desglosar esta de aquí a través de varias imágenes. Recordemos, este es el tirocito, la célula folicular, este es el coloide, aquí entra el yodo, aquí lo transportan al yodo y aquí hace contacto con el TPO. Una vez que se forma el tetrayodotironina y el triyodotironina, va a salir y lo deja libre. Entonces, esto en un resumen muy sucinto, o sea, viene el capilar, entra el tirocito, el yodo, hace toda la conjugación que estamos hablando y termina liberando T3 y T4. Entonces vamos de nuevo, hasta grabarse. La idea es que yo voy a repetir algunas situaciones hasta que esto se les haga fácil. Es más o menos cuando uno se pone a dar clase de glucosa, hasta que entiendan cómo es esa situación de la glucosa. Permítanme ser redundante, pero creo que es importante para saber esto de aquí. Este es un pedazo, digamos así, del acino de tiroideo. Aquí sería la tiroglobulina y este sería el esquema del tirocito. O la célula tiroides, la célula folicular, capta yodo, lo mete yodo a la tiroglobulina y ahí se encuentra la tirosina con el yodo. Se unen. Ahí está todo lo que tiene que ver con esta situación de la proteína de la tiroglobulina y, perdón que me trabé, ahí está. Y una vez hecho esto de aquí, empieza a unirse este aminoácido por trofismo, se formará de aquí, el diodotironina, ya se unieron dos yodos, se va a unir con otro diodotironina y formará el T4. Está formado el T4. Entonces, una vez hecho eso ahí, empieza a salir a través de la misma célula, por endocitosis. Miren, va saliendo, ojo, que esta parte de acá es la externa, acá está la tiroglobulina, ¿ya? Esta parte es la externa, y va saliendo, y sale. Y entonces ahí está, acaba de formarse el T4. ¿Qué cantidad del T4 se produce aquí en la glándula? El 100%. Hace un momento hablé del 80%, claro. El 80% es porque el pool de hormona tiroidea es 80% T4 y 20% T3. Pero solo hablemos del T4. La única fuente de T4 es la tiroides. La única fuente de T4. Pero aquí me voy a robar un segundo. Acuérdense que si ustedes van a ver pacientes con procesos tiroides, no tienen que estar pidiendo el T4 total. Porque si yo hago con mis manos una molécula, digamos que fantasiosamente es del T4. Esto. La mayoría, más del 99%, es proteína. Lo que quiere decir que aquí hay una fracción libre, que es un pedacito, disculpen la expresión, menos del 1%, y eso se llama T4 libre. Lo que quiere decir que ustedes
para investigar tiroides, por lo menos deben pedir TSH y T4 libre. No estén pidiendo T4 total. T3, TSH y T4 libre. Y aquí viene una situación que vale la pena mencionarlo. Cuando ustedes pidan el TSH y el T4 libre, son hormonas ultrasensibles hacia laboratorio. Tienen que pedir en el laboratorio donde no necesiten ser transportadas las muestras. O sea, si ustedes mandan un laboratorio, a un laboratorio mediano, donde va a depender de un laboratorio más grande, el transporte de esa muestra posiblemente haga que el valor con el que va a salir el resultado no sea el real. ¿Y cómo entenderíamos eso ahí? Es que clínicamente no compagina. Acuérdense que nosotros en el análisis médico podemos o tenemos la capacidad de adelantarnos a los hechos. O sea, solo con el análisis yo tengo el 90% del diagnóstico, solo con el análisis. El 10% será el complemento de los exámenes que yo estoy pidiendo, pero el análisis me sacará el diagnóstico, lo que quiere decir que cuando ustedes pidan de hormonas tiroides, por lo menos, no son las únicas, pues en un momento vamos a mencionar el resto, TSH y T4 libre en el laboratorio donde en ese mismo sitio lo van a analizar. Y entonces también tenemos obviamente el T4. Si este T4 pierde un yodo por la desyodasa, pierde un yodo, pasará a llamarse T3. T4 le pierde un yodo, pasa a llamarse T3. Y entonces el T3, ¿cuál es la fuente del T3? La fuente del T3 será la tiroides, pero también será el T4. Otra vez, la fuente del T3 será la tiroides y también será el T4 cuando sale de la célula folicular. Entonces significa que el T3 es el representante fidedigno de cómo está la producción hormonal de la tiroides. No, la T3 es alguien que nos va a ayudar al entendimiento, pero también nos puede ser un factor confusional, sobre todo cuando se habla de las desnutriciones, de insuficiencias renales, catabólicos y todos que ya vamos a mencionar en un ratito. Entonces, en este esquema, que ya se va repitiendo con diferentes formas, ¿por dónde vamos? Vamos porque ya se captó yodo, aquí estamos, ya entró, hizo juego con la peroxidasa, ya se unió entre la tirosina y el yodo, ya está por endocitosis, dije hace un momento, perdón, por pinocitosis, ya está por pinocitosis saliendo y ya está produciendo o eliminando el T3 y el T4, secretando, perdón, el T3 y el T4. Y acuérdense de la fracción libre, es la que actúa, ¿ya? Una vez que sale, esta hormona necesita ser transportada, porque si solo sale y nadie le lleva, es como un médico sale en busca del paciente, pero si sale a su casa y no hay un carro que lo lleve al hospital, es lo mismo que nada. Entonces ahí tenemos las hormonas transportadoras, ¿ya? Las hormonas transportadoras, que esa inclusive hasta la albúmina, ¿ya? Entonces aquí está lo que hace un momento yo decía. La desyodasa hace que el T3, el T4 se convierta en T3. Y hay varias desyodasas. Existe la desyodasa 3 que convierte el T4 en T3, que se llama reversa. Reversa, que tiene trascendencia en esto que son las enfermedades graves para entender la existencia del síndrome eutiroideo. O sea, en la inanición y en los fármacos, que después un ratito al menos lo vamos a mencionar nuevamente. Entonces ya está, otro esquemito. El T3, el 80%, el T4 va a producir T3 por la desyodasa, pero también va a haber la T3 la T3 reversa, que es para momentos de apremio, ¿ya? La T3 se ve inhibida en el ayuno. O sea, si un paciente hace ayuno, ahora que existe la moda medio diferente, digamos, porque el mundo es así, pues no. Esto de situación de la moda del ayuno intermitente. Miren, el T3 se ve inhibida por el ayuno, por el trauma, por la enfermedad y por algunas drogas.
Se ven, imagínense los drogadictos. Ya está. Entonces, transportemos, tal como hace un momento decíamos, los transportadores. Está la globulina transportadora de tirosina. Ojo, la globulina, o sea, vuelve a depender de la proteína. Por eso, en una catabolia, en una hipoproteinemia, en un cuadro de desnutrición, tenemos que entender los niveles de T3, ¿ya? Tenemos que entender los niveles de T3 en especial. La albúmina, que va a transportar el 10%, sobre todo T4, y la prealbúmina fijadora de la tirosina, el 35%. La suma de esto de aquí nos va a dar 100%. Y esto de aquí, ¿de dónde depende la albúmina y la globulina? Acuérdense que el productor de albúmina y globulina y el regulador a la vez pasa a ser el órgano apodado la mamá, que es el hígado. ¿Estamos? Entonces, si hacemos un remember, o un pequeño resumen, miren, de todo lo que nosotros estamos a hablar, inmediatamente se los ocupa. O sea, produce T3 y T4 y se ocupa. Solo o menos del 1% de las hormonas son almacenadas. Va a producir T3, T4, perdón, va a producir T3, se une a la globulina otra vez. Acuérdense que una cosa es que capte yodo, otra cosa es que dentro del acino se una con la tirosina, en la tiroglobulina, elimine el T3 y el T4, ahora lo vamos a transportar. Y una vez transportada, tenemos en cambio que buscar el receptor. Una vez producido el T3 y el T4, vamos a hablar un ratito del receptor, es decir, dónde va a actuar. Y entonces, pero hay ciertas situaciones fisiológicas o fisiopatológicas que nos pueden hacer alterar o modificar esta situación de la unión de las proteínas. Por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo hay que entender los cambios, por eso el nivel, dependiendo del trimestre del TSH, cambia un poco los valores y el nivel inclusive esperado. Me voy a adelantar. Si yo tengo un hipotiroideo común y silvestre y el TSH le sale en menos de 4, ese está bien, llegué a la meta. Pero si tengo una embarazadita, el punto de corte ya no es T4, si ya no es 4, si es del TSH, sino es 2.5, aunque depende del trimestre, ¿ya? Cuando utilizo corticoides, cuidado con los corticoides para los dolores musculares, articulares, que suelen poner empíricamente los de la farmacia, los chamanes, a veces van donde el reumatólogo, el traumatólogo, por un dolor le ponen un corticoide de depósito, el paciente nota que está bien y de ahí en adelante se siguen automedicando los pacientes. No, tiene que ser bajo vigilancia y prescripción médica, ¿ya? Todo esto va a alterar la vida media de este tipo de productos. Entonces ya está. Hace un momento mencionábamos esta diapositiva, pero ahora les repito para recordar esto. Las hormonas actúan dependiendo de los receptores, pero estos receptores son receptores nucleares. O sea, el receptor una vez producidas las hormonas, hay dos tipos de receptores especiales más, pero dos son los más comunes, el alfa y el beta. El alfa es el que tiene que ver con el cerebro, con el riñón, con las gónadas, con el corazón, con el músculo. Ahora sí, imagínense si el T3 y T4 tienen una especie de acción, de activar, de medio simpática mimética. No es un simpático mimético, pero tiene una acción medio de acelerar. Imagínense en el momento que está hipertiroideo, aunque el tema es hipotiroidismo, pero más o menos pónganse a razonar un ratito, ¿qué le pasará al cerebro, al riñón, a las gonadas, al corazón y al músculo? O sea, va a entrar en catabólica en algún momento. Y las beta, los receptores de la beta están a nivel de la hipófisis y a nivel del hígado. Y ya está. Entonces, ya mencionamos, yodo, capta, lo meten a la tiroglobulina, se encuentra con la tirosina, se hace todos las uniones debidas, sale T3 y T4, busca el transportador, acuérdense siempre del T4 libre, y ahora vamos a ver dónde actúa, que es en el receptor, los receptores nucleares, que son los intracelulares. Aquí está un esquemita nomás,
de cómo va a actuar a nivel del receptor. Y ahí está, ingresa y va a actuar donde se debe. Y entonces, dependiendo del tipo de receptor, ¿no es cierto? El alfa o el beta. Y entonces ya está. Recordemos de nuevo. Vamos mencionando la tiroides de aquí en este esquemita está el piramidal, la T3 y T4 que hace feedback a la hipófisis y este feedback produce TSH y el TSH ordena a la glándula tiroides a funcionar normal. En todo este proceso hace que se vayan cumpliendo las funciones. La parte del calor, la parte de la frecuencia cardíaca y la presión, la parte de la absorción intestinal, del metabolismo lipídico y glucídico, de la captación de la glucosa, del aumento del catabolismo del colesterol, de la mielinización neuronal y el desarrollo del mismo. Por eso, en el nombre del desarrollo y la mielinización neuronal, acuérdense siempre que gracias a Dios ahora en los recién nacidos se está haciendo la prueba del talón y con eso ahí se está captando niños que nacen de madres hipotiroideas que no sabían que son hipotiroideas. Y de ahí, ojalá que ella se vaya perdiendo esa entidad. Y de ahí nacían los cretinos. El cretino es hijo de una madre hipotiroidea embarazada que nunca se percataron. En mi pueblo, yo soy del cantón Sixi, aunque vivo aquí en Machala, en mi pueblo, allá en el Azuay, había un señor que era medio un ícono en el Sixi, y resulta que era ahora ya después cuando pasó el tiempo, cuando ya tuve la oportunidad de graduarme y estudiar después la maestría en endocrinología, salió que él era un cretino, pero hasta mientras lamentablemente la ignorancia hacía que no nos percatemos. Ya. Entonces, este es otro esquemita. De nuevo, la adenohipófisis produce TSH, estimula el TSH a las glándulas tiroides, T3 y T4, y puede hacer un feedback a nivel de la adenohipófisis en relación al TSH. Pero también puede hacer un feedback ahí arriba, al TRH, al hipotálamo, donde en ambos sentidos causa inhibición, pero sobre todo, mi interés ahorita es que para los futuros internos, médicos de esta patria, querida, se graben entre la tiroides, el TSH y la adenohipófisis. Ya está. A ver, recordemos un poquito. Acuérdense que la nutrición depende o hace mucha influencia en el nivel sobre todo del T3. Sobre todo en el nivel de T3. ¿Sí se acuerdan que hay un pedacito que se produce una T3 como una especie de reserva y tanto así que se llama T3 reversa, que tiene que ver con el ayuno y la desnutrición? Es por eso que cuando nosotros tenemos un paciente catabólico y a veces las otras especialidades le piden T3, TSH y T4 libre y me hacen interconsultas y dicen, doctor, está el T3 bajo. Claro, lo que pasa es que está catabólico. Yo soy médico tratante de acá del Hospital Tío Federal de la ciudad de Machala, un hospital de 220 camas, en donde en el piso de medicina interna hemos dado tantas charlas de diabetes en su debido momento que a todo mundo me maneja un montón de situaciones diabéticas al nivel de las otras especialidades y ahora estamos en la fase de dar una y otra vez charlas de tiroides, pero ahora ya tenemos miren lo que es el plano educacional, ya nuestro gastroenterólogo, el doctor Albán, nuestro cardiólogo, el doctor Rosales y la infectóloga y todo el mundo piden TSH, T4 libre, ya me diagnostican hipotiroidismo subclínico, que por cierto, esta charla va a terminar con eso, porque a mí más me interesa que el hipotiroidismo es que ustedes terminen diagnosticando hipotiroidismo subclínico, porque estadísticamente es lo que tenemos. Y está, recordemos lo que estamos hablando hasta este momento. El acino, el esquema del acino, las pares foliculares, el coloide, las células foliculares, la producción y la ubicación respectiva de la tiroides aquí a nivel del cuello. Entonces, la célula, el TPO, acuérdense que aquí capta yodo, lo mete, lo acopla, le iodiza y sale. Y todo esto aquí adentro, en este borde, tiene que ver el TPO. Entonces, ya adelantémonos. Si estoy hablando del TPO, de la tiroperoxidasa,
Pongámosle un anticuerpo y bloquémosle ahí, pues. Entonces sería el anti-TPO. Y una vez que sale el T3 y el T4 en busca de los receptores, pero sale para viajar en un carro. No se olviden que estos viajan en proteínas. Ya está. Y entonces, si lo haríamos a la producción hormonal comparando con una campana de Gauss, sería casi una campana de Gauss estándar, en donde yo hablaría de la primera desviación estándar, segunda desviación estándar, y llegaría al 95% de la producción, al 4.5. Aunque algunos dicen 4, el punto de corte es polémico porque no tenemos un estudio nacional en donde digamos que para el Ecuador, dependiendo de esta latitud y esta longitud, nuestro punto de corte sea tal. Más aún, como somos pluriétnicos, va a ser medio difícil eso, y como nuestro país es chiquito pero sumamente hermoso y se da por niveles sobre el nivel del mar, creo que va a ser extremadamente difícil, digo, para no decir imposible. Pero esta campana de Gauss se vuelve una campana de Gauss hacia la derecha, es decir, deja una cola más grande que esta de aquí cuando se trata de una embarazada, porque aquí es hasta 4.5, pero en la embarazada es hasta 2.5. Acuérdense de eso, que en la embarazada va a disminuir, el punto de corte para una respuesta esperada va a ser 2.5 o 3, dependiendo del trimestre que se encuentre. Entonces ya está. Grabemos una cosita. No nos grabemos del T3 y el T4 libre, solo grabemos el TSH. El TSH es de 0,4 a 4. Fin. Otra vez. El TSH es de 0,4 a 4. Solo eso nomás. Ya, también pedimos T3 libre y T4 libre. Repitamos. No pidan T3 total, T4 total, porque no nos sirve. No nos sirve. Lo que nos sirve para la interpretación es el TSH T4 libre. Ya está. Entonces, dentro de las funciones, a pesar que ya se ha mencionado varias veces, recordemos, mantiene el metabolismo basal, que tiene que ver con todos los órganos. Tiene que ver, es una glándula completamente metabólica, porque tiene que ver con la regulación del metabolismo de la grasa, de la proteína, los hidratos de carbono. Eso contiene células que van a depender de las hormonas tiroides para el crecimiento normal. Un cretino, su talla es baja y un montón de retrasos debido a una hipocinética metabólica a nivel generalizado. Y la hormona tiroides, pues, tal como ustedes vieron por los receptores alfa y beta, bueno, se mete en muchos órganos, cerebro, corazón, riñón, músculo y todas esas situaciones. Y obviamente ahí vendrá todo, las gónadas y todo esto aquí que tiene que ver con las alteraciones menstruales, con la alteración de la memoria, la piel reseca y todo eso, la pérdida de la fuerza. Si bien es cierto, no es objeto de esta charla, pero a mí se me ocurrió, antes de hablar un ratito al menos del tema que me invitaron, recordar que para eso están las imágenes. Si ustedes piden, para evitar producir más error, si ustedes piden una ecografía de la tiroides, siempre pidan por ahora este esquema que se llama TIRAD, el que les va a permitir saber 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. Dependiendo de eso, vienen las punciones. Miren, muchísimas de las veces los pacientes son puncionados su cuello cuando no tienen criterio. Muchas veces. Y ya cuando empezamos a manejar un esquema, hay varios esquemas. Uno de los esquemas está el TIRAD. Si tiene a partir de 4B, háganle un pinchazo, díganle, imagínalo ser que háganme un pinchazo. Ya no hagan ustedes, en caso, así sean hábiles con las manos, ya no hagan ustedes las funciones, hagan que le hagan el imagenólogo. Cuando yo me formé en medicina interna, maestro que hay allá, que es el doctor Vanegas, que saludos de mi parte, con él se hacía las funciones ahí en el cuello, pues ahí en el mismo consultorio, en Vicente Corral Moscoso. Pero en cambio, ya el tiempo pasó y ahora es por ecografía. Y si pido una resonancia magnética, entre los ejemplos, simplemente para que vean sin tener mayor cuadro clínico para mencionar qué le pasó a este paciente, son unos esquemitas nomás. Y si pido una tomografía, acuérdense que la tomografía me va a dar luces de cómo están los ganglios hacia adentro, a veces la ecografía se me escapa.
Y si pido una tomografía por emisión de positrones para ver cuál es las zonas hipermetabólicas, y si pido una centellografía para poder saber cuál es el nódulo caliente y frío sobre todo, aunque ahora con otras situaciones, en mi tiempo, mucho dependíamos de esto de aquí, y era escaso este tipo de exámenes, y hasta ahora también es escaso, por ejemplo, acá en Machala no hay, pero en cambio ya tenemos otros caminos y otros algoritmos que seguimos como para darle ayuda al paciente. Otra vez, si bien es cierto, todavía no entramos en la época de sequía, pero cuidado, estas fotitos son de hace un par de años, cuando en Brasil se quemó miles de hectáreas. Cuidamos de nuestros animales, seamos prudentes con esta situación de la naturaleza, que eso empieza por nosotros. Y si nos vamos a un camping o nos vamos a una montaña, nos vamos de aquí a la playa, no dejemos botando basura, muchachos. Entonces, metamos un ratito en lo que corresponde a la tiroides. ¿Está bien? Al hipotiroidismo. Miren, el hipotiroidismo es una condición secundaria a la producción de la hormona, o sea, disminuye la producción de la hormona. Ustedes entenderán que si disminuye el T3 y el T4, estimulará al TSH, estimulará estimulará a la adenohipófisis a producir más TSH. Y el TSH, si estimula y a pesar de estimular a la célula tiroidea, logra no compensar el T3 y el T4, o sea, el escenario quedaría T3, T4 bajo, TSH elevado. Eso se llama hipotiroidismo. Repitamos. Si la glándula tiroide produce menos T3 y T4, el feedback hará que la adenohipófisis produzca más TSH. Y al producir más TSH, estimulará a las células tiroides a producir T4, T3. Y si no logra compensar, o sea, el escenario quedaría T3 y T4 bajo y TSH elevado. Eso se llama hipotiroidismo primario. Pongamos otro ejemplo, aunque después de un momentito va a ser con flechitas. ¿Qué pasa si yo tengo una glándula que produce T3 y T4 bajo? Hará feedback a la adenohipófisis. De la adenohipófisis producirá TSH, aumentará. Y el TSH aumentará la célula tiroidea. Pero en esta ocasión, resulta que la célula tiroidea no logra compensarse, no logra producir T3 y T4 normal. Sí logra compensar y produce T3 y T4 normal. Por lo tanto, el escenario, ¿qué sería? T3 y T4 normal, TSH elevado. T3 y T4 normal, TSH elevado. ¿Cómo se llama eso? Es el hipotiroidismo subclínico. Entonces, si bien es cierto, ustedes me invitaron a hablar de fisiopatología de tiroides y después de hipotiroidismo como tal, y yo prefiero que a la larga se dejen el mensaje que si ustedes encuentran T3 y T4 normal con TSH elevado, eso se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo era el hipotiroidismo primario? T3 y T4 bajo, con TSH normal. Segundo escenario. Y el tercer escenario, pongámosle de una vez, entendamos, pero que sería el bocio difuso. Si el T3 y el T4 baja, el TSH, si este baja, el TSH aumentará. Si el TSH aumenta, entonces quedaría ese TSH estimulando a las células tiroides. Al estimular las células tiroides, estas se hipertrofiarían. Por lo tanto, la glándula crecería. Entonces, ¿quién le hace crecer a la tiroides? El TSH, por estímulo. Perdón, que quiero ver si puedo cambiar de puntero, un puntero que me permite escribir. Ahí creo. Eso, ahí estoy. Entonces ya está. Entonces sigamos. Y es que el TSH va cambiando, miren, va cambiando con la edad, pues.
No es lo mismo, no es lo mismo un tipo de 40, 50 años, de 20 años, que la mayoría de ustedes, entre 20 a 25 me imagino que tienen, ya, versus uno de 74. La cantidad de enfermedades tiroides también se va sumando, y más aún en las mujeres. ¿Estamos? Este es un esquemita viendo a la microscopía. Miren cómo cambia de este, que es un ejemplo de un tipo de 17 años, versus este, que es un ejemplo de un tipo de 58 años. O sea, si hay cambio, ¿no? Ese es cambio, es la historia natural de la vida. Eso de ahí, así somos, así vamos cambiando los humanos. Y entonces, con todo lo que hemos hablado de las funciones tiroideas, miremos, ¿qué es lo que pasaría con el frío? Una intolerancia al frío. Cuidado, las abuelitas de ustedes que tengan 50, 60, 70 años. No, lo que pasa es que mi abuelita, ya como ella es viejita, pobrecita, pasa así con frío, con la calambre. Tranquilos, tranquilos. Pregunta, ¿no será acaso que tiene un hipotiroidismo subclínico que se les esté escapando? No, pobrecita, ya se la ve cansada. A ver, tranquilos. La fase de adulto mayor, el adulto mayor no es una enfermedad. El adulto mayor es un proceso de la vida. Claro, sumado un montón de factores del pasado, pero no es una enfermedad, pues. ¿Ya? No, ya está viejita, como estés gordita, y resulta que pasa dormidita. A ver, otra vez, cuidado, se les esté escapando el hipotiroidismo subclínico, sobre todo en el adulto mayor. No, ya se la ve lenta ya. Siempre le da calambre, le duele el cuerpo. Ahora la manito ya ni siquiera la abre ya. ¿No será que tiene un túnel del carpo? ¿Y no será que el túnel del carpo está representando porque se engrosó una de las vainas de aquí y hace que sea un hipotiroidismo? Mi abuelita ahora pasa estreñida. Oigan, o las jóvenes. Miren, a veces cuando uno da las clases en medicina interna, no en el internado, nosotros en el camino vamos encontrando algunas enfermedades, porque sobre todo el hipotiroidismo en el sexo femenino subclínico en las jóvenes, y no es raro. Y la hipermenorrea, no será que algo está la tiroides, y aumentó de peso, pero doctor, ya ni cómo, y pasan deprimidas como enfermedad, no como causal. Entonces ya está, como pueden ver, estos síntomas son comunes, sobre todo hacia las abuelitas. Por lo tanto, ahora que nuestro país se está envejeciendo, que se calcula que existe de 17 a 18 millones de ecuatorianos aquí dentro de este planeta, dentro de este país, y que el 10 al 14% son adultos mayores, o sea, significa que nos mandamos cerca significa que nos mandamos 1.700.000 habitantes, pues, 1.700.000 adultos mayores. ¿Cuántos se nos estarán escapando ahí? Y vienen las manifestaciones cardiovasculares, la bradicardia, la hipertensión arterial, sobre todo la diastólica, la presión de pulso disminuida. Cuidado con la presión de pulso. Acá en la costa es sumamente importante determinar la presión del pulso. Es decir, si alguien me viene con fame, fiebre, artralgia, mialgia y escalofrío, que es compatible con fiebre por arbovirus, que ahora se le dice así al grupo, al conglomerado, para llegar al dengue, y tiene una presión de 90-70, es decir, la presión de pulso de 20, a ver, se les va a chocar, verán. Cuidado, verán. Y entonces ahí está. La presión de pulso disminuida, los riesgos cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, la aterosclerosis acelerada, la enfermedad cardíaca, la fatiga, la hipercolesterolemia. Y doctor, y hago ejercicio, soy flaquito y sigo. ¿No será que tiene alguna situación, una dislipemia fenotípica tipo 2 y eso tenga que ver con una situación de la tiroides? Un derrame pericárdico, un QT prolongado. O sea, más florido que mandado a hacer la cardiopatía en cuanto a hipotiroidismo. Pero no está bien pensar que ese corazón está reaccionando así porque está viejo. El envejecimiento no es, tal como se mencionó hace un momento, no es considerado una enfermedad, pues. Es parte de un proceso de vida. Y aquí está esquemitas de lo que pasa con la edad y el cambio de la musculatura cardíaca, del sistema cardiorrector, las coronarias, pero no catalogados como enfermedad. Y las demencias.
un paciente, lo que pasa es que mi abuelita ya se está olvidando las cosas. Bueno, ahora, miren cómo la semiología es dinámica. Ahora tenemos la obligación de todo médico general, todo interno, tiene que saber realizar la prueba de la prueba de la esfera del reloj. Y poner, y yo que sé, a los internos, yo les digo, ¿saben qué? A este paciente hágame la prueba del score de reloj y vean cuántos puntos tiene. Y este me va a dar la pauta si tiene un trastorno cognitivo. ¿Qué tiene que ver con el hipotiroidismo? Es que el hipotiroidismo, sobre todo en los pacientes 50, 60 años, puede tener una especie de que se apode deterioro cognitivo cuando realmente de fondo tiene un hipotiroidismo. Entonces, esto es lo nuevo, bueno, ni tan nuevo, pero esto de aquí es lo que se tiene que aplicar en semiología. Y entonces, miren, los dos ejemplos que al principio puse, las dos caras famosas. El uno, el que tiene que ver con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, el gordito y el flaquito. Y entonces ya está. ¿Se acuerdan cómo eran los escenarios? ¿Qué pasa si yo tengo un TSH elevado y un T3 y T4 bajo, libre? Es un hipotiroidismo, pues, ¿ya? Esto de aquí, ¿cómo se llamaría? Hipotiroidismo. Y entonces, para poder evaluar a la tiroides, TSH, T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre, anticuerpos, la tiroglobulina en caso de CA, la eco, las imágenes, el anticuerpo para determinar la autoinmunidad, o sea, un montón. Pero de esto de aquí, otra vez, a lo práctico, TS, como dice el libro que tuvimos la suerte de escribir hace un par de años, con mi grupo de acción de diabetes y de asociación de diabetes y tiroides, diabetes mellitus a lo práctico. Así dice el título de mi libro. Y entonces, eso a lo práctico. Ojo, el laboratorio imaginólogo certificado, muchas de las veces tenemos ecografías de tiroides que me describen un montón de cosas, pero no me concluye nada. Entonces, y el laboratorio, tal como se les mencionó, porque se trata de una hormona ultrasensible. Y entonces, ¿qué anticuerpos voy a pedir? Aquí solo nombremos, el anti-TPO, pues. Acuérdense, el anti-TPO, esto es lo que hemos mencionado varias ocasiones, porque es el anti-TPO, que es el que se encuentra aquí en este borde, que es donde regulaba esta situación de la producción de T3 y T4 para salir a la parte externa. Y este de aquí, ¿cuál es el más común de los hipotiroidismos? El Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto. Este va a tener anti-TPO y antitiroglobulina, pero sobre todo anti-TPO. Y el hipertiroidismo no lo vamos a mencionar, pues obviamente, porque sería otro tema. Y aquí tiene que ver, acuérdense, la tiroides tiene que ver con todito esto, la termogénesis, la parte mineral, el consumo de oxígeno, el desarrollo, la diferenciación y el crecimiento. Todo esto tiene que ver con las hormonas tiroides. ¿Ya? Y para ir finalizando, miren, si tengo, a mí me interesa, a pesar de la invitación, disculpen lo que yo voy a hacer ahorita, a pesar de la invitación del hipotiroidismo, a mí me interesa que ustedes se graben el hipotiroidismo subclínico porque es la entidad más común actualmente de la tiroides. Lo que pasa es que se nos escapa. El hipotiroidismo subclínico es aquel que tiene una elevación del TSH, pero con T3 y T4 normal. Miren lo que dice ahí, para la referencia poblacional. Y está. Y entonces, desglosemos un ratito esto de aquí. Miren, hasta el 5% de la población adulta en general tiene hipotiroidismo. Pero esa no es la noticia. Aquí entran los abuelitos. De 10 a 15% de los abuelitos. Yo no sé cuántas personas ahorita están conectadas aquí a través de este sistema de comunicación. Pero digamos que están 10 personas ya. Uno de los abuelitos de ustedes debe tener hipotiroidismo, 1 o 2. Digamos que están 100, de 10 a 15 hipotiroidismo subclínico de las abuelitas de ustedes. Y si están más, de 10 a 15%. Y los rangos, esto de aquí, saliendo un poco simplemente para que se acuerden, en el embarazo cambia los rangos. Acuérdense que esto es por trimestre, en el 1 hasta 2.5. En la población general es hasta 4 el TSH, ¿ya? En el segundo trimestre hasta 3 y en el tercer trimestre hasta 3. Bueno, pero a mí lo que me interesa es el valor del TSH, sobre todo en el adulto mayor. Ya está. Este esquema es un tanto polémico porque ahora hay otros algoritmos relacionados con 20
microunidades por litro, pero vamos a utilizar este aquí, que es el que más conocido ha sido a través de la publicación LATS en el año 2013, me parece que es este de aquí, en el cual lanzó esto de aquí, que se facilitó un poco, porque a veces era medio complejo. Si yo tengo un hipotiroidismo subclínico persistente, dice, o sea, si yo tengo una bolita que se estriñe, hagámosle caso al doctor del otro día que habló, pidámosle TSH, y sale otra vez elevado, eso se llama persistente, ¿ya? Y si el TSH está más de 10, así el T3 y el T4 esté normal, ya. Puedo terminar diciendo, o sea, el 10 a 15% de los adultos mayores tienen hipotiroidismo subclínico. Pero si sale de 4 a 10, es decir, 8 pongamos ya, bueno, veo si tiene trastornos cardiovasculares. Puedo pedir una imagen. Puedo pedir un anti-TPO. Si todo esto saldría positivo, puedo considerar el tratamiento. Si me acompaña con cuadro de depresión, peor aún con ideas de suicidio, puedo pensar en el tratamiento. Ojo, ojo, claro. Y si mejora, ya está, pues, le pegué bien al diagnóstico. Pero por cualquier situación, cuando me sale por primera vez un TSH entre 4.5 a 10, no puedo terminar diciendo que ya tiene un hipotiroidismo subclínico. No. Tengo que cumplir la recomendación del caso, porque si es adulto mayor, tampoco es que si se le da un poquito elevado, le meto levotiroxina y le voy a hacer fibrilar al pobre adulto mayor, al pobre abuelito. Por eso con paciencia, pero se nos está escapando los diagnósticos. Entonces, los factores de riesgo para la progresión del hipotiroidismo subclínico es la edad avanzada, pero no dice solo en la edad avanzada, verán, es en las mujercitas, es las que tiene bocio. Aprendan a palpar la tiroides, a ver al paciente, medio ingresa al consultorio, está dirigiéndose de la puerta a la silla, véanle el cuello, véanle la caminata, vean la motricidad, vean el movimiento automático, vean el automatismo. O sea, todo eso tiene que ver solo en el momento que ya se siente el paciente. Mis ojos de médico acabaron de revisar todito eso. Síntomas de hipofunción tiroidea, que es la que mencionamos hace un momento. La positividad del anticuerpo tiroideo, la concentración del TSH, más de 10, y obviamente ahí va a ser importante los antecedentes. Si ha tenido hipertiroidismo y ya le trataron con cirugía total o con radioiodo y los fármacos que haya utilizado. Entonces, la recomendación del ATA, del grupo de tiroides estadounidense, es que las personas o las mujeres que tengan más de 35 años de edad, cada 5 años, pídanle TSH. O sea, pasa a ser una especie de screening, ¿verdad? Entonces, ya está. Yo creo que todas las mamacitas de ustedes, creo, van a tener más de 35 años. Por lo tanto, todos ya tienen, deberían pedir un TSH. Y con el agradecimiento y tratamiento, levotiroxina. Ya eso es otro capítulo más, pero con el tratamiento inmenso a todos los que están participando de eso, asistiendo y más aún a los organizadores, dándose el tiempo, dando esos primeros pinitos. Les comento de que la curiosidad de uno hace que el camino a veces empiece muy temprano y se mete en un camino, y tanto es así que uno, a mí me da gusto la gente que está haciendo eso, que son guaguitos todavía, y nosotros empezamos así también, y tanto así que ahora, ya cuando pasaron los años, ahora yo tengo 51 años, se les invita a algo que está organizando, yo soy el vicepresidente de esta asociación de ASTO, de Sociedad de Diabetes y Tiroides, al tercer Congreso Internacional para junio, en donde hay una serie de expositores extranjeros, ¿ya? Y con énfasis sobre todo en algo que se nos está escapando, que es pie diabético, nutrición, deporte, y aquí me falta geriatría. Entonces vamos a hablar en este congreso de diabetes, pero relacionado con esta situación. Y por eso, en el momento que me invitaron a hablar de tiroides, ustedes entenderán que para mí fue una satisfacción el aceptar, y muchas gracias por haberme tomado en cuenta.
Esa palabra clave voy a tomar una prueba con mis internos para ver si están aquí. Taje a García, eso es. A ver, sobre todo, acuérdense que la T3 reversa, la T3 reversa tiene que ver sobre todo con las fases de ayuno. Eh, yo voy a hablar de lo que la vida que uno tiene, que es en el hospital, que es el Hospital General de esta provincia, el de derivación. Nosotros nos enfrentamos todos los días en lo absoluto a pacientes catabólicos, a pacientes encamados, a pacientes desnutridos. Acuérdense que la desnutrición interhospitalaria es alta y lamentablemente por la falta de formación de los médicos en nutrición. Pues yo no sé si allá en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, ya están con un capítulo llamado nutrición, pero en mi tiempo no nos daban nutrición. Entonces, hace de que esta catabolia lo entendamos como una alteración del T3 reversa en este tipo de cuadros de inanición. Y entonces, para mí es común las consultas en donde dice el gastroenterólogo, mire, tengo este paciente con cirrosis Child-Pugh 3 y tiene un TSH normal, un T4 normal, pero un T3 muy bajo. Entonces, pero ojo, nosotros en los laboratorios no tenemos la detección del T3 reversa. Nosotros hacemos el entendimiento de qué es esa situación. Pero de ahí decir que el laboratorio lo tenemos para detectar exactamente T3 reversa e inversa, no lo tenemos. Pero más o menos así es la inanición, la catabolia, el cuadro consuntivo. Entonces, en ese momento podemos entender el cuadro. A ver, yo, si bien es cierto, yo minimicé el tratamiento de la levotiroxina, ¿no es cierto? Pero no es tan así. Hay varias píldoras o moléculas que, disculpen la vulgaridad con la que yo voy a hablar, que son pelionas. La warfarina es una peliona del diablo, se pelea hasta contra los alimentos, se pelea. Unos aumentan la potencia, otros bajan la potencia. La levotiroxina es otra peliona. Pero en cambio, esta peliona es como que altera su absorción. O sea, si ustedes cogen y mandan a hacer un TSH y le sale 12 por kilogramo de peso y resulta que tienen que darle 100 microgramos en ayunas y al control sigue elevada el TSH, antes de cambiarle la dosis, tienen que preguntar, a ver, discúlpeme, usted desde que toma la pastilla hasta que desayuna, ¿qué tiempo pasa? Media hora. Haga que pase una hora y después viene y todavía sigue elevado. ¿Qué tiempo pasa? Una hora. Hagan que pase una hora y media. O sea, mientras más distante sea entre la levotiroxina y el ayuno es mejor. Así mismo sucede con la interacción con los otros fármacos. Pero la mayoría de ocasiones hace que la levotiroxina no se absorba completamente. Lo que quiere decir, inclusive, la resistencia a la levotiroxina. La resistencia a la levotiroxina, les comento que la mayoría de ocasiones se soluciona simplemente haciendo espaciar el ayuno, ¿ya? Y entonces uno, si bien es cierto, en la formación, con los profesores nos hablaban de la resistencia, hace unos años, de la resistencia a la levotiroxina, pero también nos dieron estas cositas de la vida práctica, que muchas de las veces simplemente de alejar la medicación, de alejar ciertos alimentos, por ejemplo el rábano, por ejemplo el brócoli, por ejemplo, en el oriente hay una yuca que es blanca. Eso como que hay que tener un poco cuidado. Entonces, mientras a la levotiroxina les den la exclusividad que es en ayunas, y mientras desde que toma la levotiroxina se aleje más de una hora el alimento, les va a ir bien.
en el hipotiroidismo. Acuérdense que la hormona tiroidea es metabólica y se relaciona directamente con el metabolismo de hidratos de carbono, grasa y proteínas. Entonces, si bien es cierto, el 88-90% de los pacientes hipotiroides se vuelven obesos o aumentan al menos de peso, no es patognomónico. Pero en cambio, sí es una tendencia a pensar. Veámosle al revés. Si yo cojo 100 gorditos, pregunta, ¿cuántos de esos obesos son causantes o son causados por un hipotiroidismo? El 5%. Entonces no están, pues, ¿no es cierto? No están. Pero si yo tengo un paciente que se vuelve con la lengua medio engrosada, con la voz medio ronca, medio que se muerde la lengua, medio que ronca, medio que el cuello se hizo ancho, medio que se ensancha, obviamente yo tengo que pensar en la primera posibilidad, en caso de un patrón, de una alteración hormonal, un hipotiroidismo, y tengo que pedir el TSH y el T4 libre. Acuérdense que en el Hashimoto va a haber un anti-TPO elevado. Miren, desde hace unos 12 años que uno tuvo la suerte de estudiar endocrinología, de los médicos, ginecólogos que aquí en la ciudad tienen el favor de creer en uno y enviar a los pacientes, gracias a Dios, tanto en diabéticas como en hipotiroideas, no hemos tenido un solo fracaso, pero sí es verdad lo que acaba de preguntar. Miren, trabajar en equipo es bueno. Llevarse bien con los compañeros es bueno. Ustedes que son guaguitos todavía, jamás hablen en contra de sus compañeros, sea la especialidad de ustedes que sea o no. Cuando hablen en grupo de médicos pueden dar sus opiniones a veces hasta agresivas con el afán de mejorar, pero cuando hablen con la población jamás, pues. Entonces muchos ginecólogos, después de unas charlas que se ha dado, porque han tenido la gentileza de invitarme a los congresos de ellos a hablar de un poco, los abortos a repetición. Pregunta, ¿no será que tiene un hipotiroidismo por ahí? Los partos, los prematuros, los partos prematuros, ¿no será que tiene un hipotiroidismo por ahí? Las obesidades en medio de esto, ¿no será que tiene un hipotiroidismo por ahí? Y entonces, poco a poco se ha ido mecanizando esta situación de que la tiroides en el embarazo es un examen obligatorio. Y por eso ahora nos damos el lujo de dar tratamiento a ellos, obviamente con los controles, o sea, tampoco es tan fácil, pero en cambio, haciendo correctas las cosas y haciendo muy esquemáticamente y asesorándole o educándole a la paciente diabética y la paciente hipotiroidea es un modelo de paciente, porque por defender a su guaguito, hay un refrán que dice, ¿cuál es el guerrero más valiente de este planeta? Una madre defendiendo a su hijo. Por lo tanto, una madre hipotiroidea, embarazadita y una diabetes hipotiroidea, generalmente no tenemos problema, ellos se dejan ayudar. Y cuando veo que no se dejan ayudar, inmediatamente al psicólogo para que le instruya cuáles son los riesgos. Lamentablemente ha habido una interferencia justo cuando se mencionaba la palabra clave, entonces voy a repetirla 2 veces más para asegurar. Ya le pidieron mis estudiantes para evitar problemas. Sí, eso mismo. Bueno, repito, la palabra clave del día de hoy es tiroglobulina, ¿sí? Repito nuevamente, la palabra clave del día de hoy es tiroglobulina. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, doctor, ¿cómo se puede prevenir el hipotiroidismo? La prevención, a ver, algo relacionado con prevención sería el consumo de yodo, pero como la sal es yodada desde el año 78, me parece, con la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara, porque la OMS en ese tiempo es como algo inclusivo. Todo el planeta tiene que comer sal yodada. Será eso. Más bien lo que estamos teniendo problema, ahora es con la moda, o sea, lamentablemente la moda. Todo mundo anda ahora con la sal del Himalaya y la sal del no sé cuantito y el rosado y el no sé cuantito y la sal en grano, todo eso.
Oigan, cuidado, vamos a regresar a lo antes, que era una sal poco yodada o no yodada, pues. O sea, más bien por ese lado, pero de ahí prevención como tal, saber más bien a quién tenemos que hacerle los score, perdón, la determinación del TSH, pero decir que un cambio de estilo de vida le va a mejorar la posibilidad o quitar la posibilidad del hipotiroidismo, va a ser medio difícil, pero no está de más hablar del estilo de vida para que no haya obesos. Después de un momento tengo que presentar en un hotel de aquí el término de obesidad, prediabetes y diabetes, por eso estoy metido todavía en mi cabeza de eso. A ver, el ATA, en forma general, el grupo de Estados Unidos de tiroides, menciona a partir de los 35 años. Pero si alguien tiene síntomas inespecíficos, vale la pena hacerse el TSH y el T4 libre. Pero si alguien tiene esa cosita todavía de que ya ahora yo seré candidata, puede hacerse un anti-TPO. Digamos que el anti-TPO sale elevado. Pregunta, si me sale elevado el anti-TPO, ¿significa que usted va a ser hipotiroidea? No. Significa que va a estar alerta ante algunos síntomas inespecíficos. Usted anda con un TPO, anti-TPO elevado, más la familia, no va a ser raro que termine en un hipotiroidismo. Entonces como en forma general para la población, es de los 35 años cada 5 años. En el adulto mayor es una vez cada año, cada 2 años. Pero para los que tienen familias con tiroides y ustedes quieren saber si tienen un poquito más de riesgo, pueden pedirse el anti-TPO. A este proyecto, sí, agradeciéndole por su excelente ponencia, por sus respuestas. Creo que hoy día se quedó muy claro el tema de hipotiroidismo, cómo funciona, sus manifestaciones y el algoritmo que se debe seguir según el ATA. Sí, y bueno, pues eh, estar gustosos de trabajar con usted y esperamos contar con su apoyo en siguientes ponencias, doctor, en siguientes proyectos. Las veces que crean convenientes, encantadísimos. Basta de pensar que los ecuatorianos no podemos. Basta de pensar que los ecuatorianos somos atrasados. Basta de pensar que, no, así dejemos así nomás. No, jóvenes. Ustedes son el Ecuador presente. Ese que tanto se luchó en el pasado para salir. Lo único que nos estorba todavía es la corrupción que está por todas partes con los políticos sucios. Pero y el resto, ustedes son el ejemplo del futuro. Y ahora en el presente, fórmense. Por lo tanto, todas las felicitaciones del mundo. Muchas gracias, doctor. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Sí, la sesión por parte del interno rotativo Yamil Cedillo se va a posponer, reprogramar. Esto será avisado por los grupos de WhatsApp. Entonces, la ponencia del doctor Víctor sería la única de la sesión vespertina del día de hoy. Les agradecemos nuevamente a los ponentes y al doctor por esta sesión y esto sería todo.